cómo gerenciar una empresa en la era de la transformación digital. Ayer tuvimos la primera parte de esta fabulosa entrevista con Roberto Estrada, socio de consultoría de Deloitte, y hoy vamos a hablar en la segunda parte justamente algo que a ti te interesa, cómo es el futuro de los negocios utilizando la transformación digital. Empecemos. Muy bien, amigos, como les prometí, tenemos la segunda parte de esta entrevista con Roberto Estrada. Él es socio del área de consultoría de Deloitte, es director del área de comportamiento humano del IDE y recientemente, junto con sus empresas, hicieron un estudio enfocado en el tema de estructuras organizacionales, visión de los empresarios o de las empresas hacia el próximo año en función de crecimiento, rentabilidad, y un tema muy importante que no pudimos abordar el día de ayer, que era el tema de la transformación digital, cómo están cambiando las empresas desde adentro en este mundo que se viene. Y un tema muy interesante, Roberto, es este concepto del apocalipsis de los robots. ¿Realmente los robots van a venir a romper el mundo laboral y crear desempleo tras desempleo? A ver, pongámoslo de la siguiente manera, Guillermo, porque es importante lo que tú acabas de tocar. Aquí no podemos caer en ninguno de los dos extremos. ¿A qué me refiero con esto acá? No somos ingenuos. ¿Qué quiero decir con que no somos ingenuos? Sin duda hay empleos de la forma como los conocemos ahora que van a desaparecer. Esa es una realidad. Pero creemos nosotros que más allá de ese escenario, como tú acabas bien de mencionar, que se nos pinta apocalíptico, donde la gran mayoría de seres humanos serán desplazados por los robots y prácticamente no tendremos oportunidades porque las máquinas harán el trabajo nuestro, nosotros creemos que la gran mayoría de puestos de trabajo más bien se van a transformar, van a evolucionar. Los trabajos del futuro serán multidisciplinarios, basados en datos y mucho más haciendo énfasis en las habilidades personales, empatía, pensamiento crítico, actitud de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros estamos conscientes de esa realidad, yo creo que no hay por qué ver esto con una perspectiva de temor, sino más bien, y esto también creo que es parte de la responsabilidad que tienen los empresarios y sus respectivas áreas, pues de recursos humanos y demás, de identificar qué cosas necesitan fortalecer, desarrollar y capacitar en sus colaboradores para que estén preparados para el día de mañana. Te pongo un ejemplo rapidito. Pensemos, por ejemplo, en qué segmento de negocio se ve más hoy en día el tema de la transformación digital. Se nos viene a la mente rápidamente la banca y el retail, dos industrias así que nosotros tenemos claramente. Pensamos en la banca. Con el auge de lo que tiene que ver con la banca electrónica, todo lo que significa hacer transacciones por internet y demás, uno se pregunta, ¿qué va a pasar con los cajeros de los bancos? Probablemente los cajeros de los bancos, tal como los conocemos ahora, ya no van a seguir existiendo o quedarán reducidos a la mínima expresión. A lo mejor estos cajeros tendrán que ahora comenzar a aprender a vender, tendrán que comenzar a aprender a dar otro tipo de servicio y atención de resolución a los clientes, pero ya no la función clásica y tradicional de ventanilla donde se hace una operación y una transacción. Entonces, ese es el tema de la evolución de la que estamos hablando y asimismo ocurrirá y sucederá con otro tipo de labores dentro de las empresas. Dentro de ese aspecto, Roberto, ¿cómo contratar hoy? Hoy se debe contratar más por actitud, por factores cualitativos, por competencias blandas y luego le enseño la parte ya técnica, ¿o es un mix entre los dos? Sigue siendo un mix entre los dos. Mira, yo creo que sí, es lo último de lo que acabas de decir, porque pongámonos a pensar en lo siguiente, Guillermo. Mira, digamos que tienes tú un recurso, un colaborador que es muy bueno en la parte técnica, que es muy solvente en la parte de conocimientos y en el área de expertise en la cual se desempeña, pero carece de lo que tú dijiste, de cierta capacidad de habilidades, de comunicación, de interrelación, de servicio, etcétera, etcétera. El riesgo de ese perfil de trabajadores es que son los más fácilmente reemplazables por un sistema de inteligencia artificial o de robótica, o como lo quieras llamar. Ese tipo de perfiles. En cambio, si nos vamos al otro extremo, podemos tener gente que sea muy buena en su comunicación, muy buena en su manejo de relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, pero no tiene la parte de solidez técnica, que también puede ser el caso. El escenario para ese tipo de perfiles, en cambio, es que tendrás una abundante oferta de gente con esas características, por lo tanto habrá menos espacios de trabajo y asimismo menos niveles salariales por la excesiva oferta.
¿A qué nos lleva entonces lo que estoy diciendo? A tratar de buscar un punto intermedio donde se necesita sin duda gente que tenga una base técnica, pero que le sume, le complemente esto que estamos hablando en cuanto a sus habilidades interpersonales. Ese es el trabajador del futuro y esa es la persona que de alguna forma podrá tener más posibilidades de seguir siendo vigente en un mercado laboral que cambia constantemente y que exige también constantemente nuevas cosas. Ya no es suficiente decir yo conozco esto, sino qué puedo hacer con lo que yo conozco. Me parece muy interesante, aprovechando este tema, que hay una lámina en el estudio que ustedes hablan de los diseños de los perfiles de éxito digitales y habla de unos porcentajes que debería tener un perfil enfocado en estos elementos, por ejemplo, analítica e inteligencia de datos, experiencia del cliente, innovación, eficiencia en operaciones, servicios y productos digitales, marketing digital y liderazgo digital. Esas son las cualidades, competencias que un perfil digital debe tener el mañana o hoy ya incluso. Mayormente, Guillermo, yo creo que por ahí vienen las oportunidades del futuro. Mira, solo para darte dos datos interesantes, ¿verdad? El Foro Económico Mundial ha determinado que aproximadamente el 60% de los niños que ingresan a la educación preescolar en este momento, cuando se gradúen, estarán trabajando en algo que no existe hoy en día. Y además hay otra cifra interesante también que establece que en los próximos años cada vez vamos a ir viendo más incorporación de todos estos aspectos digitales en las tareas que hoy en día hacemos. Entonces estamos en un proceso de transformación de lo que se conoce como trabajos a supertrabajos. Imagínate todo lo que nosotros hoy en día hacemos, la forma como lo venimos haciendo, pero a eso agrégale tecnologías cognitivas, inteligencia artificial. Esto va a detonar en una forma de trabajar que será mucho más productiva y donde, y esto es interesantísimo, ¿verdad? Donde más bien el nuevo desafío será que tendremos mucho más tiempo libre, porque muchas de las cosas operativas que hoy en día hacemos, como las hacemos, serán sin duda sustituidas por alguna herramienta de automatización. Por lo tanto, vamos a disponer de mayor tiempo y más bien aquí el desafío es a qué le vamos a dedicar ese tiempo. A crear valor, a hacer cosas que realmente son significativas para la estrategia de la compañía, a ver nuevas formas de llegar al cliente. Entonces, más bien, ese es un poco el escenario sobre el cual debemos nosotros, digamos, de plantearnos. Ponte a pensar, o pongámonos a pensar todos, ¿verdad? 100 años atrás, cuando estábamos también hablando de pasar del trabajo agrícola a la máquina de vapor, donde se comenzaron a implementar las líneas de producción en las empresas, había también un temor de que qué iba a pasar con trabajadores que no eran calificados y que eran más bien trabajadores agrícolas. Bueno, tuvo que evolucionar ese trabajador, tuvo que convertirse en un obrero de una línea de producción para poder entrar en esa nueva dinámica que en ese entonces se exigía, repito, con este avance, con este desarrollo. Estamos viviendo exactamente lo mismo ahora. Tú estás en este negocio y lo sabes, el celular destruyó muchos empleos, destruyó al que hacía cámaras fotográficas, destruyó al que hacía mapas, destruyó al que hacía tipos de ubicaciones y demás, pero creó nuevos empleos. Ahora ya nosotros tenemos desarrolladores de apps, tenemos también asimismo desarrolladores de muchas aplicaciones que no existían. Entonces se han venido reemplazando o se han venido transformando las formas de trabajar. Como siempre sucedió, ¿no? En la época de Ford, cuando creó el modelo T para reemplazar y para crear una industria nueva de carros. Luego se creó toda una industria alrededor del mundo automovilístico, de talleres, repuestos y demás, ¿no? Un modelo de distribución completamente diferente. Todo va cambiando y como última pregunta, Roberto, así como cambia mucho el cliente, cambian los procesos, también cambian los empleados. Y esas competencias que los nuevos chicos espero que empiecen a desarrollar para ir en un momento determinado a trabajar en una empresa, demanda que también las estructuras de la empresa encuentren otros beneficios para retenerla. Y en el estudio ustedes hablan ya no se habla solamente de beneficios económicos, se habla de beneficios emocionales, se habla del teletrabajo y home office, que justamente el empleado está cambiando, el empleado quiere tener más tiempo con su familia, lo que se llama el equilibrio emocional. Entonces cuéntame, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que están pensando las empresas en Ecuador para retener ese valioso talento? A ver, hay un tema ahí importante. Yo lo he conversado con algunas empresas. Todavía es un grupo pequeño, pero creo que esto puede ir creciendo y puede ir en línea con lo que tú señalas. Y esto es lo que de alguna manera se llama desarrollar un modelo de beneficios a la carta.
¿Qué quiero decir esto de acá? Me contaba una compañía conocida que ellos pues tenían una serie de paquetes de beneficios para su fuerza laboral, donde a todos por igual les daban lo clásico, un seguro de vida, un seguro médico, etcétera, etcétera. Pero de alguna forma ellos fueron un poco más allá, tratando justamente de impactar y de crear esa retención y motivación en la gente, y dijeron, bueno, nosotros tenemos millennials, nosotros tenemos generación X, y nosotros tenemos gente que ya pasa de los 50 años, todos mezclados y todos trabajando en conjunto, ¿verdad? Sin duda, un seguro de vida va a ser mucho más significativo para alguien que pase de 50 años que para alguien que tiene 25, ¿ok? Entonces ellos hicieron un ejercicio que me pareció muy bueno, muy lógico y con mucho sentido, y dijeron, hoy en día nosotros estamos gastando, me invento, $100 en todos los beneficios que les otorgamos a nuestros empleados. Pero ¿qué tal si nosotros en cambio descomponemos eso y ponemos sobre la mesa un menú de beneficios, donde el empleado puede escoger y armar su propio paquete de beneficios? Y te pongo un ejemplo, tú dices, bueno, yo quiero que me des la suscripción de Netflix, que cuesta $12, bueno, y yo quiero que me pagues el gimnasio, que cuesta $50, y así voy armando mi paquete sin pasarme de los $100 de mi ejemplo que he puesto, que es lo que gastaba esta compañía en sus beneficios adicionales, para de esa manera tener una llegada mucho más personalizada. Estamos hablando ahora de la personalización, ¿verdad? Asimismo, ver al empleado como un cliente interno y decir, bueno, a lo mejor acá, gastando lo mismo, tengo un impacto completamente diferente que la gente va a apreciar y va a valorar mucho más, antes que dar beneficios estándares y beneficios iguales para todos, porque las necesidades y expectativas así como de tu cliente externo son distintas, de tu colaborador también pueden ser completamente diferentes. Entonces te pongo ese ejemplo justamente en esa línea que tienen muchas compañías de decir, queremos ir un poco más allá. Entendemos que hoy en día la gente, o especialmente los millennials y después los centennials, quieren más cosas, son tal vez un poco más exigentes y quieren tener otro tipo de relacionamiento con su empleador. Yo creo que sin gastar más, como en el ejemplo que acabo de dar, sin decir, bueno, a lo mejor yo soy una empresa pequeña y no tengo esa disponibilidad. No, yo creo que hay que ver un poco la inventiva y de qué forma ataco, repito, cuáles son los intereses y necesidades particulares de cada grupo, Guillermo. Es que está para sostener al buen elemento hay que ser también muy creativo, ¿no? Hablando de esas cuatro Cs del profesional que a mí me gusta siempre repetirles: pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Eso es parte que todo empleado y todo funcionario, incluso de talento humano, de recursos humanos, tiene que tenerlo. Roberto, se nos acabó el tiempo. Oye, muchísimas gracias por haber tenido esta corta, pero creo que súper productiva entrevista. Y un último mensaje final para los empresarios, emprendedores, dueños de pymes, dueños de negocios pequeños y medianos del Ecuador respecto a lo que se viene en la nueva década. Bien, yo daría esta reflexión. Todos quisiéramos tener el EBITDA de Apple, ¿verdad? Y a lo mejor no lo podemos tener, esa es la realidad. Pero creo que cada compañía debe tratar de ver en su medida, en su realidad, cuáles son sus parámetros de éxito y cómo va construyendo ese camino para alcanzar ese éxito. Yo creo que una empresa, por más pequeña o un emprendimiento que está iniciando, tiene que buscar siempre una profesionalización. Y una profesionalización significa tener muy claro cuál es mi plan de negocio, a qué segmento de clientes estoy atacando, efectivamente cómo voy a llegar a eso, con qué recursos cuento, y hacer que cada uno de ellos cumpla con el rol que le corresponde. Entonces, me parece a mí que con lo que estamos viviendo en el país se exige mucho más esa profesionalización, y cada empresa que pueda construir ese modelo seguramente va a ser más exitosa. Y para los empleados, o para todos nosotros que somos de alguna forma colaboradores de alguna organización, yo quiero ahí robar en la idea de un escritor que me parece muy bueno, que se llama Thomas Friedman, que escribió hace algunos años un libro que se llamaba La Tierra es plana, y ahora acaba de sacar otro nuevo, y decía que en estos tiempos de tanto cambio y de tanta turbulencia, si nosotros queremos de alguna manera convertirnos en personas que seamos empleables en el resto de nuestra vida profesional, tenemos que estar dispuestos a convertirnos también en unos estudiantes de por vida, porque tenemos que estar constantemente aprendiendo y viendo qué cosas nuevas está trayendo el entorno para interiorizarlas y aplicarlas. Y mi frase, solo para complementar: nunca pares de aprender. Hoy es imposible hacerlo. Muy bien, tal cual. Muchas gracias, Roberto, y seguro que estamos viendo una próxima oportunidad, porque lo que están haciendo es súper interesante para conocimiento, para apoyo de todos los que hacemos empresas en el Ecuador. Gracias y muchos éxitos en el próximo año. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a ti. Chao, nos vemos.